La primera aproximación al estudio la hemos realizado agregando consultas públicas y privadas. ¿Por qué? Pues porque al final, como iremos viendo, la dependencia pública y la privada están resolviendo, sobre todo la privada, está resolviendo actividad pública y actividad privada. En este análisis conjunto que realizamos en este vídeo, vemos que en el 2019, último dato de último año con datos normalizados, se realizaron 109 millones de consultas en España. De ellas, 38 millones fueron primeras, es decir, gente que entra al sistema, hablamos de un 35%. Un 35% que ha venido disminuyéndose en los últimos años, desde que hemos estudiado 2010 al 2019, puesto que del crecimiento de la actividad de 2,46 millones de media anual, 1,55 fueron sucesivas frente a las 0,9 de las primeras. Es decir, esto nos deja ver que hasta el impacto de la pandemia, el sistema viene cerrando la puerta a los nuevos pacientes que están esperando a ser atendidos. ¿Qué pasó en el año 2020? Impacta la pandemia. Lógicamente, se reduce la actividad hasta 95 millones de consultas especiales en España. Estamos hablando de 1,97, prácticamente 2 por persona y año. Es curioso porque aquí la tendencia se interrumpe y crece más el porcentaje de primeras consultas hasta el 37,8. Se para más la actividad por el impacto de la pandemia de las consultas sucesivas que los que están esperando a la puerta. Tal vez porque está impactando en ese momento está impactando el parón también de las pruebas diagnósticas y no pueden seguir avanzando hacia la siguiente consulta para definir su diagnóstico o porque consultas de seguimiento fueron suspendidas o aplazadas. Cuestión esta que había que analizar. Por lo tanto, unas consultas primeras que por efecto de la pandemia se reducen en cualquier caso la actividad de las dos, pero incrementa la proporción de primeras que se realizan y nos dejan un escenario de abordaje a partir del año 21, teniendo en cuenta que el año 21 todavía estaba el impacto de la pandemia en el sistema sanitario, había muchos pacientes tratados todavía y no dejaban fluir la actividad normalizada, la actividad no COVID, pues habría que haber hecho en España en el año 21 para normalizar en ese año la actividad 130 millones de consultas sobre las 114 que se habrían hecho si no hubiera ocurrido nada. Es decir, 23,82 millones de consultas más que en el año 2019. Vamos a ver qué significa este dato. Significa que teniendo en cuenta la capacidad de resolución del sistema sanitario, que crece a 2,46 millones de media anual, decirle que tenemos que meterle una sobreactividad de casi 24 millones, estaríamos hablando de que se tardaría a ese ritmo 10 años en recuperar la actividad normalizada en el año 2019. Eso, en esos parámetros y en esa capacidad de resolución. ¿Qué se puede hacer en este caso? Como estamos hablando de la pública y la privada, aquí no podemos hablar de desviación de unos y otros, estamos hablando de la suma del conjunto de ambas. Supone que el sistema tendría que tener una sobrecapacidad de 4 millones de consultas, que es el equivalente a 2.800 profesionales a pleno rendimiento trabajando, haciendo consultas de especialidades, y un sobrecoste estimado de unos 500 millones de euros para todos los conceptos imputables. Cuidado, porque de hacer esa inversión, de conseguir esos 2.800 médicos y de hacer este proceso de normalización completamente inviable, el problema no estaría resuelto. El problema se había hecho el efecto palmeo, es decir, que estaríamos llevando las colas al siguiente proceso asistencial, que es las pruebas diagnósticas o incluso los tratamientos, que además estaría generando, a razón de una consulta sucesiva más, sobre dos consultas sucesivas más sobre cada primera. Por lo tanto, estamos en un momento de auténtico caos y de dificultad, donde soluciones sencillas a este problema se me antojan completamente inútiles e inviables.